En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la corrupción relacionada con la guerra de Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en 2019, Radio Europa Libre difundió una información sobre la conexión de Zelensky, el presidente ucraniano, con Igor Kolomoisky, un importante oligarca ucraniano. La información resultaba llamativa, ya que Radio Europa Libre es una emisora de propaganda que depende de la CIA y que, sin embargo, apuntaba claramente a las raíces de la corrupción del presidente Zelensky. Segundo, en enero de 2022, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos inició una acción civil contra Kolomoisky y Gennady Bogolyubov, dueños del PrivatBank, por haber defraudado al banco $5.500 millones que habían desaparecido. Desde el año 2008 al 2016 habían sacado y blanqueado el dinero que acababa en las oficinas de una entidad controlada por ellos en Miami o por otras en Cleveland, Ohio. Tercero, buena parte de ese dinero procedía de los préstamos entregados por el Fondo Monetario Internacional a Ucrania después del golpe de Estado de 2014. Cuarto, diversos testimonios apuntan a que Kolomoisky contrató a los sujetos que perpetraron la matanza de Odessa, en que se asesinó a docenas de partidarios de Víktor Yanukovych, el presidente derrocado en el golpe de Estado de 2014. Quinto, Kolomoisky también se valió de unidades nazis como el batallón Azov o los batallones Dnipro y Aidar para defender sus intereses económicos aterrorizando a la población del Donbass, una circunstancia sin duda peculiar porque Kolomoisky es judío. Sexto, Kolomoisky controlaba también Burisma Holdings, una empresa que contrató a Hunter Biden, el hijo del entonces vicepresidente de Estados Unidos, como miembro de su consejo de administración por $50.000 al mes. Séptimo, tras la marcha de Hunter Biden, Burisma contrató a Cooper Black, un funcionario de la CIA que dirigió el Centro de Contraterrorismo de la CIA después de los atentados del 11 de septiembre. Este hecho ha llevado a ciertos analistas a plantearse si Burisma no es más que una compañía pantalla de la CIA destinada a financiar a las milicias que asolaban el Donbass. Octavo, en torno a 2012, Kolomoisky comenzó su relación con Zelensky, al que contrató en especial en 2015 para protagonizar una serie de televisión titulada Servidor del Pueblo sobre un presidente ficticio de Ucrania. 3 años y medio después, Zelensky, con el apoyo directo de Kolomoisky, ganó las elecciones presidenciales en Ucrania. Noveno, en el curso de la campaña presidencial se publicó que Zelensky formaba parte desde 2012 de una red de empresas offshore que había recibido $41.000 millones del PrivatBank de Kolomoisky. Los Pandora Papers, publicados en 2021, dejaron de manifiesto que Zelensky y sus socios utilizaron compañías en las Islas Vírgenes Británicas, en Belice y en Chipre para sacar dinero de Ucrania. Décimo, actualmente la revista Forbes coloca la fortuna de Zelensky en una cifra situada entre los 20 y los 30 millones de dólares, cantidad absolutamente imposible de reunir con solo su trabajo de comediante. De hecho, Zelensky cuenta además con propiedades de lujo en el centro de Londres, Italia y Miami Beach, algo que es imposible que se deba a su trabajo previo como cómico. Undécimo, 2 de los socios de Zelensky en la red de empresas offshore han mantenido puestos de importancia en el gobierno ucraniano, como es el caso de Sergei Shefir, que es el principal ayudante presidencial, o de Iván Bakanov, jefe hasta hace poco del Servicio de Seguridad de Ucrania, o SBU, que es el servicio de seguridad más grande del continente europeo, hasta el punto de contar con un tamaño similar al FBI, a pesar de que Ucrania es 16 veces más pequeña que los Estados Unidos. Duodécimo, la victoria electoral de Zelensky se debió de manera decisiva al apoyo del oligarca Kolomoisky y ambos mantuvieron una relación estrecha que se tradujo, por ejemplo, en las visitas de Zelensky a Kolomoisky en varias ocasiones en Suiza y en Israel.
13. Una vez en el poder, Zelensky se mostró especialmente agradecido hacia el oligarca Kolomoisky, destituyendo a oponentes suyos como el fiscal general, el gobernador del Banco Nacional de Ucrania e incluso su primer ministro, que pretendió enfrentarse con el control que Kolomoisky mantenía sobre la compañía eléctrica estatal. Incluso el Parlamento ucraniano aprobó una norma que evitaba que Kolomoisky tuviera que pagar más impuestos por sus operaciones mineras. 14. Mientras iba impulsando leyes que colocan las riquezas de Ucrania en manos de entidades extranjeras, Zelensky ha ilegalizado a 11 partidos de la oposición y desencadenado un régimen de terror contra sus adversarios políticos, a la vez que ha cerrado diversos medios de comunicación independientes. 15. Todo el esquema de corrupción y saqueo de Kolomoisky comenzó con Hillary Clinton y Victoria Nuland en el Departamento de Estado y con Christine Lagarde en el Fondo Monetario Internacional, seguramente como una manera de respaldar a los golpistas de 2014. 16. Desde el año 2014, la indescriptible corrupción que caracteriza a Ucrania no solo no ha concluido, sino que ha aumentado gracias a las inmensas remesas de dinero enviadas por Estados Unidos y la Unión Europea a Zelensky. Así, a finales del pasado mes de enero, se produjo una ola de dimisiones y destituciones en el círculo de Zelensky que incluyeron a Oleksiy Arestovich, asesor de medios de Zelensky, al vicepresidente del equipo presidencial, Kirilo Timoshenko, y a un número considerable de cargos en las administraciones regionales y en los ministerios. 17. Timoshenko había formado parte del equipo del oligarca Kolomoisky y tuvo un papel muy importante en la campaña presidencial de Zelensky. Una vez en el poder, Timoshenko coordinó el programa de transporte e infraestructuras de Ucrania y las relaciones con los poderes locales. Aprovechando esa situación, en el verano de 2022 saltó a la luz que estaba realizando prácticas corruptas relacionadas con la denominada ayuda humanitaria en colaboración con el gobernador de Zaporizhia, Oleksandr Staruk. 18. En el mes de octubre se descubrió que Timoshenko se quedaba con vehículos donados por la General Motors para la evacuación de civiles y que los empleaba en beneficio propio. A esas informaciones siguieron otras sobre los autos de lujo que tenía y la mansión de lujo oriental a la que se había mudado a vivir. 19. La salida del gobierno de Timoshenko, forzada por los escándalos, provocó las del viceministro de Defensa, Vyacheslav Shapovalov, que compraba provisiones para el ejército por el doble y el triple de su valor, la del viceministro de Infraestructuras, Vasily Losinsky, por recibir sobornos para comprar generadores a precios superiores al mercado, y la de Oleksiy Simonenko, vicefiscal general de Ucrania, que se paseaba de vacaciones por España con la protección que le dispensaba un oligarca ucraniano. 20. De manera bien significativa, otras informaciones sobre la inmensa corrupción que caracteriza al gobierno de Zelensky afectan al Ministerio de Energía, al de Juventud y Deporte, al de Industria Energética e incluso al equivalente al Ministerio de la Presidencia. A decir verdad, parece que todos y cada uno de los ministerios relacionados con fondos procedentes de Estados Unidos y de la Unión Europea están empantanados en la corrupción. 22. A pesar de la represión ejercida por Zelensky contra los medios de comunicación, cada vez son más frecuentes las informaciones que aparecen mostrando que la guerra de Ucrania se ha convertido en el negocio del siglo para los corruptos ucranianos. 23. Esa corrupción resulta especialmente dolorosa en lo que se refiere a las Fuerzas Armadas, apuntando incluso al jefe de Estado Mayor, Andriy Yermak. 24. Dado que desde el golpe de Estado de 2014 hasta 2022 la Unión Europea entregó a Ucrania 90.000 millones de euros y que los sucesivos gobiernos de Ucrania se han negado a aclarar a dónde ha ido esa astronómica cifra de dinero, un grupo de activistas ucranianos llevó a cabo su propia investigación reflejada en un documental que tiene como título Almas Muertas. 25.
Los descubrimientos realizados por este grupo ucraniano son realmente pavorosos, ya que ponen de manifiesto que, por ejemplo, los comandantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania se apropian de los 7.500 euros del salario de cada militar desaparecido. 26. Dado que el salario de los soldados ucranianos no va directamente a la cuenta de ellos, sino a la del comandante del batallón, cuando el soldado muere, su familia debería percibir 1,5 millones de grivnia, pero lo que sucede en realidad es que el salario del militar desaparecido continúa acreditado en la cuenta del comandante del batallón durante los siguientes 3 meses, y es este el que se queda con unos 300.000 grivnias. 27. A 30 de noviembre de 2022 había al menos 35.382 soldados ucranianos a los que se daba por desaparecidos, y su dinero era retenido de la manera más corrupta por los jefes de batallón. Y 28, el documental Almas Muertas recoge las voces de los parientes de soldados ucranianos voluntarios muertos y desaparecidos y de los propios militares que sirven en las Fuerzas Armadas de Ucrania. La suma de testimonios deja de manifiesto que el ejército ucraniano es profundamente corrupto y que esa corrupción no solo aparece en el despojo de los soldados y de sus familias, sino también en el robo del equipo militar e incluso de municiones destinadas a los soldados. La guerra de Ucrania es una inmensa estafa. Los documentos de la corporación RAND han dejado de manifiesto que, primero, fue planificada con años de antelación mediante una provocación continua a la que Rusia forzosamente tenía que responder, y segundo, que el estallido tenía como finalidad la destrucción de la economía europea y en especial la alemana en favor de la de Estados Unidos. De hecho, al sufrir la Unión Europea las sanciones contra Rusia en materia de energía, sus capitales, sus empresas y sus cerebros se verían obligados, según la corporación RAND, a desplazarse a Estados Unidos. Y también, según un informe de esta misma corporación, la Unión Europea no podría ser ya jamás un competidor económico y menos político de los Estados Unidos. Pero al lado de esa planificación de un conflicto en otro continente, facilitado por la inmensa corrupción y servilismo de los dirigentes europeos, existe el inmenso negocio de una corrupción ucraniana que se ha extendido durante décadas. Ucrania es, según los propios informes de la Unión Europea, el país más corrupto de Europa y uno de los más corruptos del mundo. Las filtraciones de Wikileaks han dejado de manifiesto que los propios funcionarios americanos desplazados a Ucrania definieron su sistema político como una cleptocracia, es decir, como un gobierno de los ladrones. Esa situación solo ha empeorado moral y económicamente con la gestión de la guerra llevada a cabo por un corrupto liberticida llamado Zelensky. Por supuesto, las furcias mediáticas pueden presentar, como si fuera un paralelo de Winston Churchill o incluso de la Madre Teresa, a un Zelensky que no se afeita la barba y va siempre de uniforme, a imitación burda del Fidel Castro juvenil. Pero la realidad es que solo es un personaje a cuya sombra los oligarcas ucranianos y los cercanos a su poder no han dejado de aprovechar la corrupción a costa de la muerte de decenas de miles de soldados ucranianos. La guerra es una estafa y un negocio para las castas dominantes en Ucrania que piensan asegurarse un futuro acaudalado a la sombra de la OTAN y que ya ahora roban en áreas como las Fuerzas Armadas, las infraestructuras, la alimentación y otros aspectos vitales de la guerra e incluso el deporte. Hasta la fecha, 100.000 millones de dólares del contribuyente americano han ido a Ucrania sin que se sepa dónde se encuentran y sin que la administración Biden desee que se sepa. Hasta la fecha, la Unión Europea también ha enviado decenas de miles de millones de euros sin que tampoco se conozca cuál ha sido su destino. Hasta la fecha, tampoco sabemos de manera completa los inmensos negocios de venta de armas que se están realizando en la guerra de Ucrania y que, por supuesto, son pagados con dinero del contribuyente. Hasta la fecha, ignoramos cuándo se sentirán satisfechos de ganar dinero de sangre aquellos que han decidido librar este conflicto hasta la muerte del último ucraniano.
Hasta la fecha, tampoco sabemos el beneficio económico que reporta a las furcias mediáticas ocultar información sobre la realidad de esta guerra y difundir mera propaganda. Hasta la fecha, tampoco conocemos el beneficio que obtienen los políticos que aplauden como focas a un liberticida corrupto como Zelensky, políticos que solo serían creíbles si se alistaran ahora mismo en el ejército ucraniano y fueran a combatir en lugar de apoyar la financiación de la muerte de otros. Pero a pesar de que ignoramos esos datos concretos, a estas alturas resulta innegable que esta guerra de Ucrania es una estafa gigantesca y sanguinaria cuyos beneficiarios máximos son el siniestro complejo industrial militar y las oligarquías corruptas de Ucrania a las que Zelensky lleva sirviendo décadas. Ya es hora de acabar con esta estafa que está costando la vida de decenas de miles de jóvenes soldados. Ya es hora de no enviar un solo dólar más a Ucrania. Si el video te ha gustado, no olvides apoyarnos con un like, compartiéndolo y suscribiéndote al canal. Si así lo deseas, puedes enviar una donación voluntaria con el link que te dejamos en la descripción del video, lo cual sería de mucha ayuda para nosotros.